La iglesia primitiva bautizaban, eran llenos del Espíritu Santo, creían en los milagros, sanidades, y yo sé que también usted lo cree, ¿verdad? Pero necesitamos que la iglesia siga esos principios y no caer en la apostasía, no abandonar los principios. No abandonar los principios. Un momentico, ya va. Dicen que el pez cae por su propia boca. No abandonar sus principios. Pregunto, ¿usted era católico? No abandonar sus principios. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Él dijo, apostasía es abandonar sus principios. Y está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Está escrito. Eso no es palabra de él. Eso está escrito. La apostasía. Y si tiene la Biblia Reina Valera, mejor. ¿Tiene la Reina Valera usted? Sí. La Reina Valera mejor, porque lo dice más claro. Apostasía es abandonar los principios. Y para la prueba, un botón. Él abandonó los principios católicos que se le enseñaron. Eso se llama apostasía y está escrito. Si hay algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica, si hay algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica, que esté presente, que quiera hacer alguna pregunta, por favor, le damos oportunidad primero a ellos. Y si no, pues entonces le damos la oportunidad a los católicos. Pero si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, ¿quiere hacer alguna pregunta? Hermana, no, si quiere, si no quiere, no. Si no quiere, no, déjala tranquila, si no quiere. Si quiere, hace la pregunta, si no quiere, no la hace. Si quiere, bueno, damos un aplauso para la hermana que quiere hacer una pregunta. Bienvenida, hermanita. Bienvenida. Ahorita le damos chance a usted, señora. Ahorita le damos chance. Usted es católica, ¿verdad? ¿Usted es católica? Vamos a darle chance a mi hermana, que no es de la Iglesia Católica, pero que quiere hacernos una pregunta, hermanita. Con mucho cariño, quiero responderle a su interrogante. Haz la pregunta y yo le respondo. Buenas tardes. Quisiera saber por qué, si en la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, ¿por qué ustedes bautizan en los tres nombres? Gracias. ¿Que por qué si la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, por qué nosotros bautizamos en tres nombres? Le voy a responder. Primero, que San Pedro no bautizó de esa manera como usted le va a enseñar. Vamos a verlo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, está donde dice que tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y lo vamos a oír. Y voy a tratar de darle la explicación por qué lo hacemos. Escuche. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted vea que la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús. No dice con el nombre. Hay diferencia en el nombre y hay diferencia con el nombre. Ciertamente que la Biblia dice bautice en el nombre, pero no dice con el nombre. Si dijera con el nombre, sería entonces como los pentecostales unidos enseñan, que tengo que utilizar el nombre. Si no digo Jesús, no queda bautizado porque tiene que ser con el nombre. Y la Biblia no dice que es con el nombre, dice que es en el nombre. ¿Y qué significa en el nombre? Significa algo distinto. En el nombre significa que yo no vengo de mi parte. Pedro no me iba de su parte, iba de parte de Jesús, entonces iba en el nombre, de parte de Jesús. Y bautizaba no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Jesús. Entonces eso significa en el nombre. Le pongo el ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 2 en adelante. Así que lo leemos desde el 1. Cuando van a bautizar, ¿por qué Pablo dice que tiene que ser en el nombre? Vamos a ver. Mientras Apolo estaba en Corintio,
Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Entró allí y algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Cuando abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo. Y aquí va a mostrar cómo se abraza la fe. Sigue. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Está hablando del bautismo. Observen que hay dos bautismos, uno el de Juan y otro el de Jesús. Y la gente no sabía que existía el bautismo de Jesús, de parte de Jesús, como Jesús había mandado. Ellos no sabían. Y bautizaban en el nombre de Juan, como Juan mandaba, no como Jesús había mandado. Ponga cuidado. Respondieron, el bautismo de Juan. Ahí estaba el error. Bautizaban con el bautismo de Juan. Y Pablo le va a decir que eso no es correcto. Ponga cuidado. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en él, que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué significa en el nombre? No con el nombre, en el nombre. Como Jesucristo lo dejó, como Él lo enseñó, porque si hay dos bautizos, está el de Juan y está el de Jesús. ¿Cuál es el de nosotros? ¿El que dejó Juan o el que dejó Jesús? Si es el que dejó Jesús, entonces es en el nombre de Jesús. No con el nombre, sino en el nombre, de parte, como Él lo enseñó. Entonces cuando Pablo dice, bautices en el nombre, o cuando la Biblia dice que Pablo bautizaba en el nombre, o Pedro bautizaba en el nombre, significa que no bautizaban como a ellos les daba la gana, que no bautizaban como bautizaba Juan, sino bautizaban como Jesús mandó. Entonces, si nos vamos a nosotros a ver cómo es que Jesús mandó, lo encontramos en Mateo 28, 19, que es como nosotros bautizamos, porque es así como Jesús lo mandó. O sea que nosotros los católicos bautizamos en el nombre de Jesús. O sea, como Jesús mandó, de parte de Jesús, no como a nosotros nos venga en gana. Bautizamos como mandó Jesús. Entonces eso significa en el nombre. ¿Y cómo mandó Jesús? Vamos a ver. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre significa como mandó Jesús. Hay gran diferencia en decir como mandó Jesús o decir con el nombre de Jesús. El error de los pentecostales es no entender lo que significa en el nombre. Entonces piensan que es con el nombre. Allí yo creo que es, si no es ese, me perdonan, pero yo creo que es Juan 5:40 por allá, que es de Juan 5:40. Si no es 40, 43, si no se lo quedo debiendo y otro día le doy. Pero creo que es Juan 5:40 por allá. ¿Qué dice Juan 5:40? 43, ¿qué dice 43? Porque he venido en nombre de... Ahí, aquí está, ponga cuidado. Es el 43, ponga cuidado. Mire lo que significa en el nombre, ponga cuidado. Porque he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué significa el nombre del Padre? Que Él no vino por su cuenta, vino de parte. Cuando ellos bautizaban en el nombre de Jesús, no bautizaban de parte de ellos, sino de parte de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me reciben. Ahora ponga cuidado lo que viene. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Entonces en el nombre significa que no viene en su propio nombre, sino viene de parte de Jesús como Él lo mandó. Y nosotros bautizamos no de parte de nosotros, sino como mandó Jesús. Y al averiguar cómo mandó Jesús, nos damos cuenta que es usando precisamente, invocando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no solamente lo mandó, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad, que los pentecostales no creen, pero que se hace presente. Según dice San Marcos, capítulo 1, versículo 10, no solo Jesús se mandó a bautizar de esa manera, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchen esto. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él
espíritu. El espíritu bajaba sobre él. como lo hace la paloma. Miren, el Espíritu Santo bajaba sobre Jesús. Jesús es el Hijo. El Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre Jesús. Y hoy vean al Padre. Mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado. ¿Quién hablaba? Tú eres mi Hijo. Otra persona. ¿Cómo sabemos que es el Padre? Porque dice, tú eres mi Hijo. Entonces en el bautismo aparece el Padre que dice, tú eres mi Hijo. El Espíritu Santo que viene en forma de paloma. Y el Hijo que está siendo bautizado. Y por eso también cuando manda a bautizar, dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es lo que nosotros llamamos Santísima Trinidad. Pero que es lo que los pentecostales unidos no creen. Y no creen precisamente porque no creen en la palabra de Dios, donde habla precisamente que sí existe la Trinidad en Juan capítulo 14, versículo 16. Allí lo podemos ver con toda la claridad. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo, Observe que han estudiado el castellano, el idioma, existe la primera persona en singular, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Entonces vemos la de singular. Yo, tú, él. La primera persona en singular, yo. Cristo, una persona. y yo rogaré al Padre, Él, a él, una tercera persona. Yo, él. Yo, tú, él. Ahí está el Padre. Yo rogaré al Padre. Y miren que no es el mismo. Miren que es otra persona. y les dará otro, ¿Otra vez? y les dará otro, Otro significa el mismo, otro. Otro significa otro. Yo rogaré y le dará otro. protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, Ese. Entonces existe el Padre al que Jesús le ruega. El Hijo le ruega al Padre. Y el Espíritu Santo es otro. Distinto al Padre, distinto al Hijo, pero que vendrá porque Él le rogará al Padre. Nosotros lo creemos por eso. Lo enseñamos por eso. Pero luego los pentecostales unidos no lo creen. Ahí está la respuesta a su interrogante. Gracias por su pregunta. Un aplauso para la hermana, gracias porque a pesar de no ser de la iglesia, ha venido con mucha educación a preguntar y ahí está la respuesta. Ahora la hermanita. Este. Bueno. Padre, yo nomás le quiero preguntar que los que queman también los resucita Jesús. Sí, porque toda la persona que muere, sea que quemen, o sea que se ahogue, o sea que lo coman los amuros, o se lo coman los gusanos, vuelve a la ceniza, vuelve al polvo, y de allí Jesús lo va a resucitar. La iglesia enseña que si se quema el cuerpo, las cenizas deben ir a un lugar donde se respete los restos de esa persona. Que no está bien que la persona se lleve la mitad para una casa, la mitad para otra casa y jueguen por allí, la cargan en un bolso, los restos. Eso es faltarle el respeto a los restos de esa persona. No está bien usarlo como superstición, voy a tirarlo al mar no sé qué o al río no sé qué más como superstición. Tampoco. Debe dársele una cristiana sepultura. Esto es lo que pide la Santa Madre Iglesia. Les digo, yo cuando me muera no quiero que me quemen. Quiero ir enterita. Está bien y se le respeta. Se le respeta y es una petición que los familiares tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero no quiere decir que sea malo o que no. De todas maneras, volvemos al polvo. Solamente que esa petición se le cumple si usted no muere quemada, porque si muere quemada, ¿cómo va a hacer? Ajá. Está bien. Perfecto, ciertamente, sí, está bien. Muchas gracias, Padre. A la orden. Dios me lo cuide. Bueno, amén. Otra preguntita, pues. No es católico. Venga, claro que sí. Si por favor puede presentarse cómo se llama y a qué religión pertenece antes de hacer la pregunta. Sí, con gusto.
Bueno, primero que nada, Dios les bendiga a todos. También al sacerdote que predicó como un pastor. Y le felicito, la verdad, por ese mensaje muy bonito que dio. Es un mensaje inspirador, un mensaje muy espiritual. Bueno, aquí en México está la Pentecostal Unida de México. En Estados Unidos la lleva UPCI Internacional. Está la Apostólica. Hay muchas iglesias en el nombre de Jesús. Yo nací en un hogar católico desde niño, incluso en Venezuela adoraba San Gregorio Hernández, un santo que se venera allá. Y por muchos años yo lo estuve adorando. Pero gracias al Señor Jesús que... la pregunta que hizo la señora, incluso pues yo venía con esa pregunta, no para avergonzarlo, mi respeto para usted, la verdad, lo admiro porque sí, ojalá y todos los sacerdotes predicasen como el mensaje que él predicó. Un mensaje pues la verdad que llamando al arrepentimiento para apartarse del pecado. Mi pregunta es, mi nombre es Jesús Emilio Ramírez Ortega, perdón. Sí, yo soy ministro de culto de la Pentecostal Unida de México, vivo acá en Los Álamos. Bueno, tengo la invitación de un amigo católico que somos amigos, siempre compartimos. Y la verdad, pues, una bendición. Él me dijo, vamos, yo te voy a pagar la entrada, vamos. Y yo le dije, claro que sí, vamos. He escuchado al sacerdote, él enseña muy bien, la verdad que es una bendición. Y aprovechenlo, la verdad que es una bendición que esté acá porque viene de lejanas tierras a traerles bendición. Mi pregunta es en cuanto a eso, que el concepto que usted tiene acerca de los pentecostales, a lo mejor para usted lo ve como y lo transmite y lo predica como si ellos tuviesen una enseñanza errónea. Y lo que yo le quiero preguntar es, la iglesia del primer siglo, cuando los apóstoles, después que Jesús ascendió al cielo, cuando él subió al cielo, antes de eso él los comisionó y le dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones predicándolo, y el que creyese y fuere bautizado, será salvo. Bueno, Jesús se fue al cielo, ellos se quedaron en el aposento alto y ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ok, desde ese día la gente se amontonó y le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Estaban confundidos. Y los apóstoles, Pedro, Mateo también estaba incluso allí, porque Mateo escribió el libro de Mateo. Y Pedro se puso en pie en el capítulo 2. Vemos que en el versículo 14 dice que Pedro se puso en pie junto con los 11 apóstoles, porque ya habían elegido a Matías, el sucesor de Judas, el Iscariote, para completar los 12. Y Pedro se puso en pie ese día junto con los 11 apóstoles, también estaba María ahí, y ese día él les dio una respuesta, el pueblo quería una respuesta. Le dicen, hermanos galileos, ¿qué haremos? Hemos matado al Cristo, al Mesías, al ungido, al que predicaron los profetas, los apóstoles. ¿Qué pasó ese día? Ese día Pedro usó las llaves del reino de los cielos, que Jesús le dice en Mateo capítulo 16, le dice, y a ti daré las llaves, ¿verdad? Ok, ahí él usó por primera vez las llaves del reino de los cielos, el hombre que fue autorizado por Dios para iniciar la predicación del evangelio desde Jerusalén. No fue en Roma, sino fue en Jerusalén. Si me corrigen, si estoy equivocado me pueden corregir, pero eso lo dice la palabra de Dios. Y en ese día el apóstol Pedro los mandó a bautizar a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y fueron muchas personas que se bautizaron. La Biblia del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pastor Toro, le digo pastor porque predica como un pastor, yo sé que es sacerdote, varón de Dios, mucho respeto, y la verdad que en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que todos los bautizos fueron en el nombre de Jesús. Todos los bautizos. No hay Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Completamente estoy de acuerdo con eso. Eso es, la Biblia dice que no podemos quitarle ni aumentarle, ¿verdad? No hay que quitarle ni aumentarle. Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo en que hay un solo Dios. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, como lo dice en Primera de Juan. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Sino que hay unas personas que manipulan y empiezan a dar una información de los pentecostales que ellos sí creemos en el Padre, creemos en el Hijo, incluso recibimos el don del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. Incluso en el día de Pentecostés, ese día muchas personas recibieron el don del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2:38 dice, antes de eso, dice que estaban todos reunidos en el aposento alto y vino el Espíritu Santo sobre todos ellos los que estaban allí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. También estaba María, la madre del Señor Jesucristo. Y también, obviamente, que ella fue llena del poder de Dios. Claro que sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted dice que el bautizo tiene en el nombre de Jesús
no es válido. Cuando todos los santos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, todos los santos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. No hay un versículo en la Biblia que los hombres que Dios comisionó, ellos hayan bautizado. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire muy bien, en el año 325 después de Cristo es donde vienen a iniciar. Ya los apóstoles los mataron. Ellos escribieron todo lo que está escrito, pero no hay un bautizo que ellos hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad le digo, yo todos los bautizos, yo no creo que, no, así como usted lo dijo, no hay más ciego que el que no quiera ver, ¿verdad? Y más sordo el que no quiera oír. Todos los bautizos fueron únicamente en el nombre del Señor Jesús. Cornelio, el día de Pentecostés, toda la gente que fue bautizada, en Hechos 19 que usted leyó, en el nombre de Jesús. Entonces, no hay ninguna otra. ¿Qué interpretación se le puede dar a eso? En el nombre de Jesús, yo creo que es el único bautizo. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted dice que es un error cuando la Biblia dice que el bautizo es en el nombre de Jesús? Los santos apóstoles, no estaba la iglesia católica. Los santos apóstoles, ellos fueron perseguidos, ellos murieron. A los años fue que salió la iglesia católica, porque el imperio romano tenía el poder. ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué usted dice que es un error cuando la Biblia dice que es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? Dios le bendiga, siervo. Muchas gracias, pero miren, ya disculpe un momentico, es que quedé un poquito confundido. Para responder la pregunta, quedé un poquito confundido. Usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cree que es un solo Dios. Ahora pregunto, ¿cree que es un solo Dios en tres divinas personas? Solamente dime sí o dime no. La Biblia dice que todo el poder se lo dio al Hijo. Está el Padre y está el Hijo. ¿Sí o no? No me entendió la pregunta, ya que no me entendió la pregunta. La pregunta es, ¿sí? La respuesta que usted me tiene que dar es sí o es no. ¿Usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios? Sí lo creo. Aplauso, pues, aplauso. Pues. Listo. Pero debo decirle que esa no es la doctrina de los Pentecostales Unidos. Usted todavía tiene sus raíces católicas y te felicito. Pero esa no es la doctrina de los Pentecostales Unidos. Los Pentecostales Unidos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas. Son solo Jesús, por eso lo llaman solo Jesús. Pero me alegra mucho y le felicito de que usted crea y no pueda negar lo que está en la Biblia. Eso es importante. Pero sí le voy a dar su respuesta sencillamente. Nosotros en la Iglesia Católica bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Porque así bautizaron las primeras comunidades cristianas en el nombre del Señor Jesús. Pero no bautizamos con el nombre del Señor Jesús. No usamos el nombre, bautizamos en el nombre. Por ejemplo, vamos a suponerle, usted viene en representación de su iglesia. Usted viene en representación de su iglesia y de los pastores que lo acompañan. Y a lo mejor usted viene, vamos a suponer que usted tenga un pastor que esté encargado de su comunidad y usted es el ayudante. Yo vengo en el nombre del pastor o en el nombre de la comunidad. Yo vengo de parte, no vengo por mi cuenta. O usted puede decir, yo vengo por mi cuenta. En este caso, no sé si usted vino en el nombre de su comunidad o usted vino por su cuenta. Si usted vino por su cuenta, es una cosa. Y si usted vino en el nombre de la comunidad, es otra cosa. Usted no vino con el nombre, vino en el nombre de parte de la comunidad. En representación de. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, en representación de Cristo. Al punto que está escrito en San Juan, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué significa en el nombre? Que es que lo que hagan los apóstoles, y en el caso del bautismo, es como si lo hiciera el mismo Jesús. Eso significa en el nombre, en representación de Jesús, como si fuera el mismo Jesús que lo hiciera, como Él lo mandó. Escúchenlo. Juan capítulo 4, versículo 1. Se habla del bautismo. Acérquese. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan.
¿Cuál era el problema de los fariseos? Jesús hace y nos encontramos con el bautismo. Y bautiza más discípulos que Juan. Ahí está la pelea porque, claro, viene Juan bautizaba primero antes que Jesús y ahora Jesús viene a bautizar. Entonces, ahí le pelea. Los dos están bautizando. Entonces dice, bueno, Jesús bautiza más que Jesús. Y escuchen, aquí está claro, repita, que Jesús, hace y bautiza más discípulos que Juan. según lo que ustedes acaban de oír, ¿quién estaba bautizando más que Juan? ¿Está claro o no? Repítalo de nuevo. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí está claro. Jesús bautiza. Ahora vamos a ver si era Jesús mismo en persona o si eran los apóstoles de parte de Jesús. Vamos a ver. Aunque Jesús no bautizaba, sino... Capten esto, otra vez. Aunque Jesús no bautizaba. Bueno, o bautizaba o no bautizaba. Entonces si Jesús no bautizaba, ¿quién bautizaba? Sino sus discípulos. Entonces ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. O sea, de parte del Señor Jesús. Que es igual que si lo hiciera Jesús. Eso significa en el nombre. Eso es distinto a con el nombre. Al no entender eso, ustedes se confunden y piensan que es con el nombre. Porque todos los hechos de los apóstoles hablan, bauticen en el nombre, se bautizaron en el nombre. No dice con el nombre. No sé qué es lo que no entienden de ahí. Pero yo estoy tratando de explicárselo con toda claridad y con ejemplo. Y ya le mostraba a la hermana de lo que decía Juan 5:43. Yo vengo en el nombre del Padre y a mí no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, entonces hay diferencia. Repítalo de nuevo. Juan 5:43, que el hermano no lo escuchó. Hay diferencia en el nombre, que significa de parte de, o que usted venga de su propia parte. Ponga cuidado. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre... Entonces, cuando yo digo en el nombre, significa yo no vengo de parte mía, vengo de parte de otra persona. Eso es lo que ustedes no comprenden. Y yo trato de explicárselo con la Biblia y con el corazón en la mano para ver si lo comprende. Si no lo comprende, yo no puedo hacer más nada, pero yo se lo tengo que explicar. Cuando dice en el nombre, que los apóstoles bautizaban en el nombre, ¿qué está diciendo la Biblia? Que no bautizaban de parte de ellos. Que ellos no bautizaban porque les daba la gana, como les venga en gana. Ellos bautizaban en el nombre de parte de Jesucristo. No vienen por su cuenta. Vienen... O sea que el apóstol Pedro... Gracias. O sea que usted está queriendo decir que el apóstol Pedro se equivocó al usar el nombre de Jesús a centenares de personas cuando fueron bautizadas. Para mí completamente sería una gran locura creer que él se haya equivocado. Para mí no fue una locura. Yo no he dicho eso. Si quieren retrocedan el video para ver si yo lo he dicho. Yo no he dicho que Pedro se equivocó cuando dijo eso. Yo lo que acabo de decir, y se lo voy a repetir, que Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y que nosotros los católicos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Que significa, según la Biblia, que no es como a nosotros nos dé la gana, sino tal y exactamente como mandó Jesús. Eso significa en el nombre. Si no me entiende eso, me perdona, pero yo no estoy diciendo otra cosa. Que usted me ponga en el labio mío a decir otra cosa, eso es un problema suyo. Pero yo soy claro y con pruebas le estoy mostrando qué significa en el nombre. Ya usted puede decir todo lo que sea y se le respeta porque usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted y nos respetamos. Pero el mundo entero tiene que saber la diferencia de lo que es en el nombre a con el nombre. Ahora, si usted me muestra donde dice que bautizaron con el nombre, yo me cayó la boca. Pero en ninguna parte va a encontrar que bautizaron con el nombre.